En el bullicioso burdel de Atenas, una noche con una mujer no podía costar más que 2 panes planos de cebada o incluso menos que una jarra de vino barato. Estas mujeres llamadas estaban en el nivel inferior de la prostitución, un término que las reducía a meros objetos de charla y transacción. Los discursos de la corte de figuras como Dion y Liso sugieren que el pornay a menudo servía de 6 a 10 hombres al día, ganando apenas lo suficiente para comprar una pequeña porción de lentejas. Mientras tanto, los dueños de los burdeles se enriquecieron y parte de sus ganancias fluyeron directamente al tesoro de la ciudad a través de los impuestos. La ley ateniense no impuso una edad mínima para entrar en la prostitución. La evidencia arqueológica y los registros históricos revelan que niñas de tan solo 10 a 13 años fueron explotadas en estos establecimientos. Cada niña esclavizada llevaba una marca permanente en el muslo, quemada en su piel con hierro candente, marcándola como propiedad viva. La vida dentro de estas casas era brutalmente dura. Si una niña se negaba a trabajar, podía esperar un castigo horrible, azotes públicos, hambre durante días o algo peor. La llegada de una nueva chica estaba marcada por un ritual particularmente cruel, y era asaltada a la vista de otras mujeres y clientes habituales. Un relato de un hombre llamado Papi de Tesalia afirmó que esto se hizo deliberadamente para aplastar su espíritu y extinguir cualquier esperanza de escapar. Los espectadores a menudo se sacudían y reían, convirtiendo el sufrimiento en diversión pública. Una chica recién llegada era mucho más valiosa que una que había estado en el comercio durante mucho tiempo. Los hombres pagarían 10 veces el precio habitual por estar con alguien que no haya sido tocado por un daño anterior. Los escritores de la época describieron tales transacciones de manera casual, como si compraran fruta fresca en un puesto. La privacidad no existía. Las mujeres trabajaban en rincones de grandes habitaciones separadas, solo por telas sucias o esteras. Cada grito de dolor era parte del ruido de fondo, una forma de entretenimiento para los hombres que esperaban su turno. Antes de descubrir más de estas historias enterradas de dolor y resiliencia, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Su apoyo nos permite compartir las voces de aquellos que fueron silenciados en vida. Los dueños de estas mujeres a menudo las clasificaban en categorías inquietantes. Mujeres nubias, mujeres excepcionalmente bajas, las que no podían hablar, las mujeres que se defendieron y las que aún se consideraban intactas. Cada grupo tenía su propio precio y su propia clientela. El arte del siglo V incluso representa concursos en los que los hombres intentarían dominar a una mujer que se resistía simplemente por diversión. Los grafitis encontrados en las paredes de los burdeles muestran que algunos clientes pagaron más por el privilegio de infligir daños severos cortando caras, dejando cicatrices o matándolas permanentemente. La violencia se comercializaba como cualquier otra mercancía. Algunas mujeres fueron anunciadas específicamente para castigo. Labios partidos, dientes rotos, quemaduras de lámparas de aceite con punta. Estas eran heridas que ciertos hombres buscaban deliberadamente. Para ellos, la agonía de una mujer se convirtió en una forma de arte. Ella grita una melodía borracha. En la misma ciudad que celebraba la filosofía y el teatro, la crueldad contra las mujeres resultó ser uno de los oficios más lucrativos. Sin embargo, incluso la brutalidad diaria palidece en comparación con lo que ocurría durante los festivales religiosos. Durante ciertas celebraciones, especialmente el Festival de Dionia, las prostitutas eran entregadas a grupos de hombres de forma gratuita como parte de lo que se enmarcaba como un ritual sagrado. Los relatos sobrevivientes describieron estas escenas sin una pizca de vergüenza. Grupos de hombres intoxicados agredían a mujeres mientras sonaba música, fluía vino y se hacían apuestas sobre cuánto tiempo podría soportar la víctima. En estos días, la última pizca de dignidad de una mujer se desvaneció. Se convirtió en nada más que un juego para la multitud. Las notas médicas de la época registran muertes por lesiones internas, asfixia y pérdida masiva de sangre. Los sacerdotes afirmaban que tales actos honraban a los dioses. El vino y la sangre de las mujeres maltratadas se mezclaron en el altar, sus últimos alientos reformulados como oraciones por cosechas abundantes. Cuando terminaron los festivales, los que aún respiraban fueron arrastrados de regreso al burdel para reanudar el trabajo. Los muertos fueron descartados más allá de las murallas de la ciudad, sus cuerpos arrojados a barrancos como refues. Estas atrocidades rituales eran simplemente una extensión de la violencia que las mujeres soportaban a diario. Palizas constantes con palos, correas de cuero o puños desnudos. A los clientes leales a veces se les permitía participar en los castigos, inventando juegos crueles a expensas de las mujeres incluso por el más mínimo error, derramando una gota de vino,
pronunciando mal el nombre de un cliente o simplemente permitiéndose llorar. Una mujer en un burdel ateniense podría encontrarse encerrada en una habitación completamente oscura sin comida ni agua durante días. A veces el castigo era aún más cruel. Podía estar atada a un poste de piedra en el patio abierto, tiritando con ropa empapada durante las heladas noches de invierno, o sofocándose bajo el ardiente sol de verano sin una sola gota para beber. Los propietarios se refirieron cínicamente a esto como corrección de carácter. Los objetos a mano, los palos de madera, las pesadas copas de vino, incluso las puntas romas de los cuchillos se usaban como instrumentos de disciplina cuando una mujer desobedecía. Con el tiempo, las mujeres aprendieron a enmascarar su agonía detrás de sonrisas forzadas porque las lágrimas o los gritos solo provocaban que sus amos cometieran más violencia. En una ciudad que elogiaba la perfección de la forma humana en el arte y la escultura, los cuerpos de estas mujeres se convirtieron en lienzos vivientes de moretones, quemaduras y cicatrices. Si una mujer se atrevía a escapar, la ley no lo trataba como una súplica de libertad, sino como un acto de robo, robando la propiedad de su dueño. Las penas eran crueles y públicas. Los fugitivos a menudo eran marcados con metal abrasador en la frente o el pecho, marcándolos para siempre como desertores. Los registros judiciales revelan destinos aún más sombríos. Algunas mujeres capturadas fueron clavadas en tablas de madera y exhibidas en la plaza de la ciudad como advertencia para otras. La muerte por sed o por infecciones supurantes alrededor de las heridas de las uñas era común. Algunas mujeres desesperadas buscaron refugio en los templos, arrojándose ante los altares con la esperanza de que los dioses las protegieran. Pero los sacerdotes, a menudo influenciados por sobornos, los devolvían a sus dueños por un pequeño pago. Los derechos de propiedad superaban la misericordia divina. Los fugitivos fueron arrastrados encadenados, su sangre manchó los escalones del templo, manchas que fueron borradas por otros esclavos al amanecer. Cada intento fallido de fuga solo trajo una retribución más dura. La justicia ateniense tenía un sinfín de métodos para quebrantar la voluntad de una mujer y al mismo tiempo mantenerla útil para el trabajo. Sin embargo, incluso esa utilidad significaba poco cuando el mercado de nuevas mujeres era tan barato. Los escritos médicos de la época señalan que pocas de estas mujeres vivieron más allá de los 20 años. Las causas de la muerte fueron tan implacables como el trabajo mismo. Enfermedades de transmisión sexual, infecciones por heridas no tratadas, agotamiento total y el costo acumulado de la desnutrición y el abuso repetido. Aquellos con lesiones supurantes, secreciones malolientes o llagas abiertas no fueron retirados del servicio. En cambio, se vieron obligados a seguir trabajando hasta que colapsaron físicamente. Los propietarios consideraban que el tratamiento médico era una pérdida de dinero. Una chica nueva cuesta menos que una visita al médico. Las quejas de los clientes sobre el hedor de la carne y la sangre podridas fueron recibidas con palizas como si el dolor pudiera restaurar milagrosamente el tejido moribundo. Las excavaciones arqueológicas cerca de las ruinas de un antiguo burdel han descubierto evidencia escalofriante. Esqueletos femeninos con daño pélvico severo por relaciones sexuales forzadas y partos, cráneos agrietados por fuerza contundente, costillas que se habían roto y sanado incorrectamente y deformidades espinales causadas por años de tensión. Todos estos huesos son un testimonio silencioso de una vida de violencia sistemática. Cuando una mujer se enfermaba demasiado para ganar, era descartada sin ceremonia, llevada más allá de las murallas de la ciudad y abandonada, ya sea que respirara o no. En Atenas, la misma ciudad que estableció ideales de belleza y proporción, los cuerpos de las mujeres fueron tirados como cerámica destrozada. El embarazo no se veía como un evento natural, sino como un daño a la propiedad valiosa. El castigo por ello fue rápido y cruel. Para evitar los nacimientos, los propietarios obligaban a las mujeres a beber moretones venenosos, las golpeaban en el abdomen o las hacían levantar cargas imposiblemente pesadas hasta que abortaban. Antiguas notas médicas detallan horribles prácticas de aborto, hierbas que causaban enfermedades violentas, aceite hirviendo vertido en el útero o palos de madera afilados empujados hacia adentro. Si no se podía detener el embarazo, el nacimiento tenía lugar en la misma estera de paja sucia donde se entretenía a los clientes. No había parteras, ni medicinas, ni saneamiento. Muchas mujeres murieron desangradas o murieron de fiebre en los días posteriores al parto. Los arqueólogos han descubierto pequeños huesos en canales de drenaje y montones de basura detrás de un antiguo burdel. El bebé permanece desechado sin cuidado. La matanza de recién nacidos era rutinaria, especialmente niñas o niños engendrados por esclavos. Para muchas mujeres,
Terminar con la vida de su hijo era visto como el único acto de misericordia que podían dar, evitándoles el mismo destino que soportaron. Bajo la ley ateniense, estas mujeres no tenían posición como seres humanos. Sus cuerpos y trabajo pertenecían enteramente a sus dueños. Se vieron obligados a trabajar bajo el peso de deudas fabricadas por alimentos, ropa y vivienda, deudas que crecían diariamente con intereses y multas arbitrarias. El rechazo de un cliente, incluso uno conocido por la violencia o las demandas peligrosas, era imposible. El consentimiento era un concepto. La ley los negó por completo. Los documentos judiciales de la época hablan de mujeres que intentaron buscar justicia por maltrato, pero el sistema estaba en su contra. La palabra de un esclavo no podía usarse contra un hombre libre a menos que la mujer fuera torturada primero para verificar su veracidad. En la sociedad que inventó la democracia, la mitad de la población, sus mujeres estaban excluidas por completo, y las mujeres esclavizadas ocupaban el peldaño más bajo, menos valorado que el ganado, que al menos era alimentado y albergado regularmente. Y, sin embargo, en las raras ocasiones, una mujer podía vislumbrar algo más, una posibilidad, por débil que fuera, de elevarse ligeramente por encima de la miseria. A veces llegaba a través del favor de un mecenas rico que compraba su libertad o a través de un propietario que encontraba ganancias en entrenarla como músico o bailarina para el entretenimiento de la clase superior. Pero para la gran mayoría esos momentos nunca llegaron y el ciclo de explotación continuó sin piedad. A veces, una mujer puede ascender por encima de los rangos comunes convirtiéndose en la favorita de su amo o en una mecenas rica. En tales casos, se le podía conceder una habitación privada adornada con joyas finas, vestida con sedas en lugar de lana gruesa y atendida constantemente. Sin embargo, estos supuestos privilegios no eran más que los adornos de una jaula dorada. Los favoritos entendieron que su posición era frágil, completamente dependiente de los caprichos cambiantes de un hombre que podía, sin previo aviso, enviarlos de regreso al burdel como un abarrotado, o incluso hacer que los mataran por el más mínimo acto de desobediencia. Los registros históricos revelan que estas mujeres favorecidas a menudo eran tratadas como muestras de hospitalidad. Un amo podría ofrecer una de sus amantes a un amigo visitante para pasar la noche, devolviéndola a la mañana siguiente como si fuera una buena copa de vino prestada brevemente a una querida compañera. Incluso en el peldaño más alto de esta sombría jerarquía, una mujer seguía siendo solo una propiedad, su cuerpo, un objeto, su valor medido en monedas, las cadenas de oro la sujetaban tan firmemente como grilletes de hierro. Pero la belleza y la juventud nunca duraron. Ya sea que una mujer hubiera sido una esclava callejera o una amante querida, la edad finalmente despojó su valor a los ojos de quienes la poseían, el final siempre fue el mismo, una muerte sin nombre seguida de heracia deliberada. A estas mujeres se les negó la dignidad de los derechos griegos adecuados. Sus cuerpos fueron arrastrados más allá de los límites de la ciudad y abandonados en barrancos o tumbas poco profundas sin nombre. En contra de la costumbre sagrada, se les negaban lápidas, inscripciones u ofrendas. Incluso en el raro caso de que una mujer lograra su libertad, la mancha de su pasado la hizo intocable en la sociedad respetable. Las antiguas prostitutas fueron excluidas de la vida cívica, convirtiéndose en fantasmas vivientes, presentes, pero borrados, como si nunca hubieran existido realmente. Los arqueólogos han descubierto restos femeninos mezclados con fragmentos de cerámica desechados y montones de refues domésticos. Dura prueba de un lugar de descanso final que reflejaba su valor percibido menos que humano. Sin lápidas, sin nombres, sin memoria. En una cultura que inmortalizó a sus guerreros y reyes en versos épicos, las vidas de estas mujeres se desvanecieron sin dejar rastro. Su sufrimiento era demasiado común para ser preservado en poesía. Sin embargo, la crueldad se extendió más allá del olvido. Estaba entretejido en el entretenimiento. Los dramaturgos cómicos como Aristófanes representaban a las prostitutas como crudas, lujuriosas y dignas solo de burla o violencia. En los teatros atenienses, las multitudes se reían a carcajadas en escenas de violación, palizas y humillación pública. El dolor de las mujeres se sirvió como comedia. En los hogares, la cerámica pintada mostraba escenas de asaltos de pandillas, tortura y otros actos de crueldad, decorando copas de vino y vasijas de comedor. La violencia contra las mujeres se convirtió en un motivo del arte doméstico, tan normalizado que se mezcló con el tejido de la vida cotidiana. Los poetas a veces celebraban la elegancia de los courtesans de clase alta, pero las mujeres de los burdeles aparecían en verso solo como objetos de burla. Sus gritos de dolor se convirtieron en rimas, sus lágrimas se redujeron a metáforas de la lluvia o el rocío de la mañana.
En una sociedad que elevó el teatro trágico a una forma de arte elevado, las verdaderas tragedias que soportaron las mujeres vivas se transformaron en bromas. La cultura ateniense perfeccionó la habilidad de alejarse del sufrimiento de aquellos que consideraba indignos de compasión, una ceguera voluntaria que permitió que su economía prosperara con la explotación de los impotentes. El burdel pagaba impuestos constantes a la tesorería de la ciudad, y la compra y venta de mujeres era un negocio lucrativo. La democracia floreció en una sociedad donde la mitad de la población vivía en esclavitud y las mujeres estaban excluidas de la vida política por completo. Mientras Sócrates debatía el significado de la virtud en la plaza pública, a pocas calles de distancia, cientos de mujeres eran comercializadas como mercancías humanas. Mientras Pericles hablaba del espíritu noble de Atenas, la ciudad se enriqueció a través de la trata organizada de personas. El mármol del Patonon, la grandeza de sus templos, los escenarios de sus teatros, todo se sustentaba en los beneficios de una economía que consumía la vida de las mujeres. El esplendor de Atenas fue financiado en parte por la sangre y los cuerpos de esclavos cuyos nombres la historia decidió no recordar. Los relatos modernos de la antigua Grecia, ya sea en libros escolares o guías turísticas, a menudo pasan por alto esta realidad. La parte más oscura del mundo clásico se desinfecta o se emite como si reconocer que podría empañar la gloria de la antigüedad. Las decenas de miles de mujeres que soportaron esta vida permanecen ausentes de la historia oficial, su dolor borrado de la narrativa. Sin embargo, su ausencia no es silencio. En las ruinas de Atenas, sus sombras aún persisten. Las tumbas sin nombre, los fragmentos de cerámica con sus imágenes, los tenues rastros de grafiti en un antiguo burdel, todos susurran la misma verdad. Su historia merece ser contada. Gracias por ver este video hasta el final. Si este contenido le pareció significativo, suscríbase a nuestro canal y comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Sus comentarios y opiniones honestas nos ayudan a traer más de estas historias ocultas.